¿Han oído hablar de un grano? Hay grano de mostaza, granos de frijoles, granos de maíz, ¿cierto? ¿Alguna vez han conocido un grano? Mira al que está al lado. Te presento un hermanito llamado grano. Todos somos un grano. Abraza ese grano, abrázalo. Dile bienvenido, granito del sembrado del Señor. Ahora no vamos a hacer bullying y de pronto decir que es el otro granito que le salió. No, es un grano para verlo de la manera espiritual y preciosa. Ahora te saludas con los otros porque de aquí es donde saldrá la cosecha de todos esos granos, ¿ok? El nombre del mensaje del día de hoy se llama, y va a repetir conmigo para que nos lo memoricemos y lo tengamos todo el tiempo en el mensaje, durante el mensaje, en el corazón. El grano solo si muere llevará mucho fruto. Otra vez, el grano solo, únicamente si muere llevará mucho fruto. O sea que dígale al hermanito que está al lado, pero vamos a hacer otro ejercicio, esperen a ver. Ese hermanito es un espejo, ¿listo? Eres tú mismo. Y le vas a decir, granito, si tú no mueres, pero mírese al espejo, mírese, granito, si tú no mueres, no vas a poder llevar fruto. O sea que hoy moriré. Muy bien. Ay, pero ¿qué es eso? Vámonos a iniciar el mensaje con 2 Corintios 17. 2 Corintios 3, 17, perdón. Y vamos a ver qué quiere decir eso, por qué te puse a mirar al espejo, por qué tiene que ver el grano, qué tiene que ver todo esto, porque vamos a sumergirnos en la palabra. Y yo te pido que si viniste con alguien acompañadito, tú solo te conectes con el cielo ya. Olvida el que vino al lado, solo era para el ejercicio del principio. Dígale que está al lado, ya no más. Era un momentito. Ok, muy bien. Dice así, 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y está con mayúscula o con minúscula? Y vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Dice, 1, 2 y 3. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Por eso, iglesia, nosotros no podemos hacer las cosas conforme a nuestro propio esfuerzo. Y yo le pregunto, ¿aquí vino alguien espiritual o todos son carnales? Y muchas personas, desafortunadamente en la iglesia, podemos engañarnos y pensar que somos seres espirituales. Pero para ser seres espirituales necesitamos ser un grano que muera, muerto, que le peguen cuantos tiros, que muera irremisiblemente. Pero cuando hablamos de que el hombre necesita recibir el Espíritu de Dios, porque necesitamos ser libres. ¿Y libres de qué? Libres del odio, del dolor, de la tristeza, de amargura, de tantas cosas que tú hoy estás padeciendo. Porque todos iniciamos una carrera, incluyendo los pastores. Todos los días los pastores, todas las ovejas, todo el rebaño, todos los cristianos de todo el mundo pasan padecimientos, pasan pruebas, pasan cosas que solo si el Espíritu de Dios está conmigo me va a ayudar a salir. De lo contrario, en mis fuerzas jamás lo podré hacer. Y te invito a volverlo a leer con entendimiento ahora sí, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo importante es saber si el Espíritu de Dios está en mí para yo poder ser libre, para poder ser desatado, para poder que me quiten el candado, para que me desamarren las cadenas, para que me saquen de esa cárcel. Porque si tú sientes que ya estás libre, el Señor no te va a rescatar de todas aquellas cosas por las cuales puedes estar padeciendo en este día. Amén. Y sigamos el 18. Vamos a seguirlo leyendo juntos. Por tanto, 1, 2, 3.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos los días, repita conmigo, todos los días debemos ser transformados, mirarnos al espejo y a través del espejo, que es la palabra de Dios, debemos ser renovados y transformados cada año. Cada día debemos ser renovados y transformados y morir todos los días de nuestra existencia. Ahí estamos conectados. Entonces nos vamos con esta introducción de que todos los días, y te vas a grabar una palabra que dice en el 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Entonces te vas a quedar ahí concentrado en todo el mensaje, porque hoy vamos a entender qué es la gloria del Señor, qué es glorificar a Dios. Porque todos podemos decir en la iglesia, gloria a Dios, y muchas veces decimos, gloria, aleluya, pero nosotros no sabemos qué es dar gloria, qué es glorificar a Dios. Entonces vamos con una historia que de pronto en algún momento tú ya la leíste, pero hoy el Señor ha puesto en mi corazón y ha revelado muchas cosas que tienen que ver con este suceso de la vida real. Vamos a contar una historia de la vida real. Juan 11 desde el 1, y vamos a seguir ahí la lectura junticos. ¿Ya lo tenemos? Juan 11:1, ya. Estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, uno llamado Lázaro. ¿Cómo se llamaba? Eleazar, en hebreo, o del origen del nombre, que podemos identificar que el mensaje de este nombre, según la Biblia, según bíblico, o sea, mensaje bíblico o interpretación bíblica, podemos ver que este significado quiere decir ayudado o asistido por Dios. Entonces, cuando hablemos de Lázaro, vamos a ponernos nuestro nombre y vamos a poder pensar que somos unos ayudados y asistidos por Dios. ¿Cuántos necesitan la ayuda y la asistencia de Dios? Asistencia. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús a esto dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme sanará. Pues era una afirmación y una confusión del momento donde está muerto o duerme, y ahorita en el transcurso del mensaje vamos a ver, porque cuando el Señor dijo que estaba dormido, ellos le dijeron: bueno, nuestro hermano Lázaro duerme. Dicho esto, les dijo después, cuando dijo Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy ¿para qué? Para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: si duerme sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. En todo este mensaje hasta el 16 hay varias cosas. Mientras le llegó la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, él decidió quedarse 2 días antes de ir. Y mientras pasaba todo esto, mientras acontecía que él estaba gravemente enfermo, que se iba muriendo, que se iba acabando el tiempo, del otro lado, antes de Betania, estaba Jesús con sus discípulos y venían sucediendo varias cosas de las que el Señor quiere hablarnos en este día. Número 1, cuando vemos en el 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, en el 2, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. La primera pregunta que quiero que nos cuestionemos en este día y que sea el Espíritu Santo hablando en nuestro corazón es que si nosotros pertenecemos a la familia que entrega lo que cuesta, porque cuando nosotros vamos a entregarle algo a Jesús, debemos entregar algo que nos cueste soltar. Y si ustedes recuerdan, cuando María estaba echándole ese perfume a los pies de Jesús, hubo un hombre, Judas, que le preguntó: ¿y por qué gastas eso tan costoso? Lo hubiéramos podido vender a los pobres. Y le dijo Jesús: es que los pobres los vas a tener siempre conmigo, con ustedes, entre ustedes los pobres, pero ustedes no me van a tener a mí siempre. Entonces eso nos dice el Señor hoy. Estamos valorando ese tiempo que el Señor está con nosotros en ese corto tiempo, en este corto tiempo de esta vida, para entregar lo que realmente nos cuesta. Y vamos a Primera de Crónicas 21, donde hay un ejemplo tan precioso que siempre que hay algo que contar de David, del rey David, viene a mí esta frase que debe permanecer en nuestros corazones, y es que David era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Y yo quisiera y procuro y le ruego a mi Señor que todos los días me permita parecerme al corazón de David, que se parecía y que era conforme al del mismo Dios. Y vamos a ver en este escrito qué cosas me caracterizan o me aproximan o me hacen ser semejante al corazón de Dios, que lo da todo y que lo entrega todo por amor, todo por amor. Vamos ahí a Primera de Crónicas 21, 23. ¿Qué pasó con David y qué ejemplo hay en esto que tiene que ver con dar lo que nos cueste? 23, 24 dice: y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y trayéndolo eso a la vida cotidiana hoy, que nada nos cueste, es que muchas veces cuando tenemos algo con el prójimo, esperamos que sea él el que me pida perdón, el que cambie primero, el que me conteste primero, el que me mire bonito primero, el que haga todo primero, para que a mí no me cueste. Y si tú lees la palabra en todo tiempo, todo tiene que ver con el amor, porque Dios es amor. Y cuando hablamos de ese perfume, es la representación de que no me importa cuánto cueste, pero yo estoy postrado ante el Señor, entregando todo lo que estoy abrazando en este mundo que me cuesta soltar. Y casi siempre tiene que ver con el perdón, con la dedicación, con la paciencia de poderle explicar a alguien algo. Cualquier cosa que el Espíritu Santo te esté hablando que te cueste soltar,
Nos cuesta amar, nos cuesta perdonar, nos cuesta dar un paso primero antes que el otro, nos cuesta pedir perdón antes, nos cuesta decir no, no puedo, no lo hago, o tener el carácter de Cristo para saber decir no, aunque me cueste una amistad, aunque me cueste algo que no me quería perder. No sé si el Señor a cada uno pueda estarle mostrando qué cosas pueden ser tan costosas que no suelto, como María, que era de la familia de Lázaro. Entonces la primera pregunta, ¿Jesús era amigo de quién? De la familia donde habían integrantes que entregaban. Ahora yo te digo, tú quieres ser parte y hacer parte, ser y hacer parte de la familia que lo entrega todo y que entrega lo que sea, cueste lo que cueste. Esa es la primera, ahí se dice amén. 2, la segunda parte que lo encontramos en el versículo 4, volviendo otra vez a Juan 11, para que estemos ahí analizando. Ya leímos todo hasta el 16, pero vamos a ir a analizar en el 4. Lo que padecemos no es para muerte, ni derrota, ni tragedia. ¿Qué dijo en el 4? Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Si tú estás enfermo, si tú tienes un problema cualquiera que sea sentimental, si tienes problemas económicos, si hay alguna angustia en tu corazón, cualquiera, ¿hay alguno que tiene algo de las cosas que mencioné? Enfermedad, problemas, tristeza, dolor, amargura. Sí, Señor, todo eso. Déjame decirte que como le pasó a la familia de Lázaro, el Señor dice, esta enfermedad o lo que tú padezcas no es para muerte, no es para derrota, ni es para tragedia, sino para mostrar la gloria de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra que todos los que aman a Dios, algunas cosas, todas las cosas ayudan a bien. Pero si me insultó, pero si me dijo, pero si me echaron, pero si no me pagaron, pero si me despreciaron, pero si me llevan la contraria todo el tiempo, pero si me salió el examen mal, todas las cosas ayudan para bien. Y dice la palabra de Dios que en todo dad gracias. Por la persona que te tocó tan difícil, dad gracias. Porque yo no he podido con este temperamento, por mi impaciencia, por tantas cosas, porque llevo tanto en la iglesia y otra vez volver a empezar, por cualquier cosa, dice el Señor, en todo dar gracias. Y cualquier cosa que tú estés viviendo, que sientas que no avanzas, ahí está el Señor para decir, es necesario que padezcamos todo lo que estemos padeciendo. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. ¿En qué? En el propósito que Él tiene y en lo que va a pasar después de que pases esa prueba y puedas ver la gloria de Dios. Ahí te regalo ese versículo para que lo puedas compartir y tener. Vamos a leer Romanos 8:28, donde dice al que ama al Señor, todas las cosas les ayuda bien. Está en Romanos 8:28. ¿Estamos ahí todos? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Y los que levantaron la mano y dijeron amén, ¿ya murieron o vamos a aprender hoy cómo se muere? Estamos aprendiendo, muy bien. Exacto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y por qué me fui hasta glorificó? Porque estamos hablando de cómo darle gloria a Dios y cómo glorificarnos. Así como el Señor se glorificó en Jesús, ¿será que también debe glorificarse en nosotros? ¿Sí o no? Entonces, si Él nos predestinó en su corazón, nos planeó, nos justificó, nos perdonó, nos santificó, también nos debe glorificar.
porque Él hace las cosas completas, porque Él no deja nada empezado. Y si Él te trajo a la iglesia y te empezó a hablar de Él mismo, de su poder y de su palabra, debe glorificarte. Y tú debes estar dispuesto primero a aprender qué es glorificar. Y cuando lo aprendas, vas a ir en función y en el camino de yo saber o identificar de cómo se glorifica al Padre. Porque yo lo glorifico a Él cuando dejo que Él se glorifique en mí. ¿Quedó comprendido? Yo empiezo a glorificarlo cuando dejo que la gloria de Él se manifieste en mí, ¿ok? 3, vamos a repasar cuál vamos. Que pertenezcamos a la misma familia que da todo, cueste lo que cueste. Que seamos un integrante de la familia de Dios, que demos todo sin importar, que me duela entregarlo, que yo pueda entregar sin ver el precio, que valga mucho, que esté muy aferrado a eso. 2, que lo que padecemos no es para muerte, ni para tragedia, ni para derrotarnos. Van esas dos, listo. 3, que andamos en la luz del día. Para eso vamos al 19. Miren qué precioso lo que pasó en la historia. ¿Quieren seguir sabiendo qué sucedió en la historia con Lázaro? ¿En qué íbamos? En el 16, que ya se fueron para Betania y que se alegró Jesús por vosotros, porque decía Jesús, él sabía que ya se había muerto Lázaro, claro, y él sabía que había que glorificar al Padre con esa muerte, por eso no fue antes, no porque, ay, relajémonos un ratico, no, él sabía lo que pasaba, lo que estaba pasando y que tuviera muchos días de muerto. ¿Y qué pasa con un muerto con 4 días ya enterrado? Sí, está podrido, huele feo. Y para eso, entre más días de velación llevara y más muerto estuviera, más podría verse y notarse la gloria de Dios. Entonces, después de que ya se fueron para allá, nos vamos al 19, donde dice, Juan 11, 19, dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó. Entonces vamos a devolvernos al 9. Ya del 19 vamos al 9 para ver el tercer punto. Ya llegaron hasta allá, ya vieron que se había muerto, le dijeron que, ¿qué le dijeron? Que si hubiera venido antes no hubiera muerto. Y en el 9 dice, cuando le estaba hablando los discípulos que ya iban en camino, le dijo, ya vamos a ir para allá. Y le dijeron los discípulos en el 8, Rabí, ahora allá te iban a matar. Procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Y respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Entonces en el 3 encontramos algo muy especial, que es que nosotros como cristianos nos debemos cuestionar si andamos en la luz del día. El número 3, lo que está pasando alrededor de toda esta historia. ¿Por qué Jesús se relaciona con el 19? ¿Por qué Jesús le dice la hermana, si usted hubiera venido antes no hubiera pasado esto? Porque Jesús ya sabía, y porque Él es la luz y Él sabe lo que va a pasar, y es Dios diciéndonos a nosotros, mira, es que si tú andas conmigo, yo te digo qué va a pasar. Yo soy la luz. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? ¿Acaso en el día no deben andar en el mundo que hay tinieblas o oscuridad? Y si todo está oscuro, el mundo, ¿qué necesitan los cristianos? ¿Y quién es la luz? Lámpara, dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies
tu palabra. Quiere decir, y le decía a los discípulos Jesús, le decía, ¿acaso el día no tiene 12 horas? El que anda en el día es el que anda en la luz. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos de la mano con Jesús, la palabra que es Él, el verbo, nos va a decir qué está pasando. El Todopoderoso, Dios, Jesús, sabía el propósito para el que había sido llamado y porque iba a glorificar al Padre, y por eso no tenía que ir antes de que se muriera, sino cuando ya pasaran los días. Entonces, por eso el plan perfecto de Dios fue llegar cuando ya estuviera muerto, y el plan perfecto de Dios para ti y para mí es andar en la luz, porque solo Él sabe lo que hay en cada paso que nosotros vayamos a dar. Entonces, por eso Jesús le enseñaba a los discípulos y le decía en el 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y esto nos da dos ejemplos en lo físico también. Los cristianos no debemos andar en la noche haciendo nada en la noche. ¿Debemos salir a hacer qué? Nada en la noche, o no debemos ni salir en las noches. Los cristianos debemos andar en la luz, pero tampoco que se vuelva un mensaje tan religioso que diga, no, entonces yo salgo de día y de día entonces yo sí hago mis fechorías. O sea, el Señor de una manera muy espiritual nos está enseñando que andar en la tierra, solo por estar en el mundo, caminando en este mundo, estamos andando en la oscuridad. Y mucho más un cristiano también saliendo en la noche. O sea, aprovechemos este mensaje porque el Señor habla que no debemos andar tampoco en la oscuridad. No debemos estar haciendo lo que hace el mundo, y mucho menos en horas que no son para un cristiano. Y hablándolo en el sentido espiritual, el Señor dice, mira, todo está oscuro. Necesitas la palabra, necesitas la luz, necesitas al Señor, necesitas a Jesús, para que cada que vayas a dar un paso, el que te dirija no es la oscuridad o tu instinto o nuestro instinto carnal o nuestros propios pensamientos o nuestra propia dirección que dirige nuestra vida, porque tenemos que reconocer que nosotros en ocasiones, o muchos cristianos, se dejan dirigir por su propia luz. ¿Y la propia luz cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Oscuridad. Porque si tú quieres que te alumbre el camino a donde tú vas, tienes que tener la lámpara, que es la palabra de Dios, todos los días de la vida, para que Él diga a la derecha, a la izquierda, no hagas esto, no respondas esto, y para que el Espíritu de Dios sea el que mande en nuestro corazón. Nosotros no podemos mandar, tampoco podemos decir, ay, yo le puedo orar al Señor y si siento paz, ¿esa es la respuesta? ¿Será que sí? No, la respuesta es con la palabra y con la sabiduría de Dios, porque el corazón es ¿qué? Engañoso, y tú puedes orar y hasta leer la palabra, pero si no el Espíritu te está haciendo libre todos los días de lo que necesitas ser libre, tú mismo te estás aconsejando todos los días. Necesitas tener una comunión tan íntima y tan perfecta e ir muriendo todos los días, que eso es lo que te va a ayudar a que la lámpara de verdad esté prendida. Porque engañosamente, el corazón engañoso en nuestras vidas nos hace creer que la lámpara está encendida y nos confiamos de nosotros mismos y damos pasos inseguros y peligrosos. Muy bien. El número 4, cuando fueron hasta allá, llegaron. Vamos a ver qué pasó, que nos lo habla en el 11. Ahí avanzamos. Hay algo muy importante, muy lindo. Si están teniendo en cuenta cuál fue el 4, andamos en la luz del día como cristianos. Y con el versículo del Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies la palabra de Dios. ¿Es peligroso andar sin la palabra? Iglesia, dígame, ¿es peligroso? Nos equivocamos aún cuando leyendo la palabra sin discernimiento y entendimiento, nuestra carne la entiende. Aún haciéndolo así, nos podemos equivocar. Ahora sin la palabra, ahora sin la lámpara alumbrando el camino. Y el número 4, ¿ustedes se creen amigos del Señor? Preguntémonos eso, ¿será que somos amigos del Señor? Y vamos al 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
Qué lindo que Jesús, acompañado de sus discípulos, de los estudiantes, discípulos que les enseñaba la palabra, dijera nuestro amigo Lázaro. Pues no porque dijo que duerme o está muerto, sino porque le dijo nuestro amigo. Y vamos a Juan 15:15. ¿A ustedes les gustaría sentirse amigo de Jesús? Él está vivo, puedes ser amigo de Él, lo puedes sentir en todo momento y en todo lugar, lo puedes sentir en tus poros, en tu mente, en tu corazón, en el andar, en todo. Espiritualmente no te lo puedo decir porque lo tienes que vivir. Y en el 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Recuerden que primero nos hacemos hijos. Acepto que el Padre es el que me va a dirigir, me va a dar disciplina, me va a llamar la atención. Acepto que Él es mi Padre al que debo obedecer. ¿Al que debo qué? Cuando acepto que es el Padre al que debo obedecer, acepto ser su siervo. Pero una vez yo decido ser siervo, y el Señor me hablaba en esta mañana algo muy hermoso. ¿Qué es lo primero que yo pongo al servicio del Señor cuando decido ser siervo? Por lo menos eso me lo contó a mí y yo dije amén. Levanta tus manos, váyalas bajando lentamente y se las pone en dos miembros de tu cuerpo que están alrededor de tu cabeza, que le llama eso ahí, eso, muy bien. Los primeros miembros y los últimos que yo le ofrezco al Señor como siervo para obedecerle son, porque por el oír entra la palabra, y cada que la palabra la ofrezco al servicio del Señor porque soy sierva de Él, se aumenta la fe, le creo más y me vuelvo obediente. Cada vez que ofrezco mis oídos, estoy diciendo: te escucho, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Soy tu sierva, pongo mis oídos, escucho y callo más, callo menos, callo más y escucho más. Debo callar más, todo lo que pueda, pero también escuchar más, igualito, callar más, escuchar más, hablar menos. Entre más calladito estemos, más bonito me veo. Así es que te vas a mirar al espejo, entre más calladito, como la lechuza, más bonito estaremos, porque estaremos solo escuchando, meditando la palabra e intentando obedecerle al Señor. Entonces, lo llamó amigo porque según lo que pasaba en la casa de Lázaro y de Marta, al entregarlo todo, mientras Jesús los visitaba y eran amigos, dice que el amigo, ¿qué hace? Cuenta todas las cosas que el Padre le dice. ¿Tú te imaginas que a través del Espíritu Santo y la palabra, el Señor te revele todos los días a través del Espíritu Santo y Jesús lo que el Padre le ha revelado a Jesús? Si no te lo imaginas, te invito a que vivas esa experiencia, iglesia, porque tú no te puedes limitar solamente a lo que se te predica en la iglesia. Muy lindo que lo metas al corazón, pero debes tener esa relación de amistad con Jesús para que Él te revele al corazón, iglesia. Lo debes vivir. Te invito a que vivas esa experiencia donde tú te ofreces los oídos para meditar en el corazón, escuchar, obedecer, escuchar, obedecer, escribir en la tabla del corazón y así volverte siervo. Y una vez seas siervo, al escuchar la voz de Jesús, estás escuchando las cosas de nada más y menos del que estuvo sentado en el trono y trajo toda la información del Padre para dárselo a sus amigos. Y allá está otra vez. Y está dando información a través del Espíritu Santo, porque Jesús dijo: el Espíritu Santo que enviaré a la tierra le recordará todas las palabras que yo he dado y he puesto. No sé si te parece maravilloso, porque te invito a vivir esa experiencia donde Jesús revela al corazón los íntimos secretos, pero solo a los que hace
sus amigos. Muy bien. El siguiente, que es reconocer que estamos dormidos, que estamos muertos, como lo estaba en este momento Lázaro. Era un amigo que estaba esperando que la gloria de Dios se manifestara, que tal vez cuando se murió, murió con la esperanza posiblemente de que venía Jesús en camino, pero nadie se esperaba esta sorpresa tan maravillosa de que se iba a hacer el glorificado el nombre del Señor a través de Jesús. Entonces ahí vamos, que del 11 al 16 ya la historia que pasó, que iba en camino cuando llegaron. Si me hubieras dicho después del 19, si hubieras venido antes de morirse, o antes de que se muriera, ¿por qué no viniste antes? Y vamos a Efesios 5:14. En Efesios 5:14 el Señor nos explica lo que tiene que ver con el adormecimiento de la iglesia. Estamos dormidos y el Señor nos habla a toda la iglesia y nos dice: despiértate, tú que duermes. ¿Y qué le decía Jesús a los discípulos? Lázaro, ¿qué? Duerme. Pero luego dice en la palabra, y les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Dijeron las dos cosas, ¿verdad? ¿Recuerdan? Le dijo: Lázaro duerme, y más adelante dijo, y le dijo claramente: Lázaro ha muerto, porque Jesús ya sabía que había muerto. Entonces podemos detectar y notar que Jesús, cuando nos explica esto y le explica a los discípulos, dice: está muerto, duerme. O sea que cuando el grano no ha muerto, está dormido. La iglesia, como ese grano, cuando está muerto es porque ¿qué? Estamos dormidos, iglesia. Y ahí es donde Él necesita glorificarse en nosotros y despertar. Por eso dice la palabra en Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira qué hermoso. Cuando dice levántate de entre los muertos, es que cuando estamos en la tierra, estamos llenos todos de compañeros muertos. Y hasta que no despertemos y la luz de Cristo no nos alumbre, ¿qué va a pasar? Seguiremos muertos, seguiremos dormidos. Y eso es lo que Jesús quiere enseñar y lo que quería para glorificar. Entonces, cuando nosotros dejamos que el grano muera, ¿qué va a pasar? Estamos permitiendo que el grano deje de ser grano. Cuando una semillita, algunos de ustedes le pusieron la tarea en el colegio de llevar un frijolito, meterlo en la tierra, en un algodoncito. Eso es un grano de frijolito. Cuando ponían la tarea usualmente era con el frijol. Si tú permites que el grano caiga a la tierra, como dice la palabra, y ahorita terminamos con esa palabra, te la quiero ir explicando para que podamos ver cómo pasar de estar dormidos a despertarnos, de la muerte a la resurrección. Ese frijolito que cae en la tierra debe morir. ¿Y qué significa morir? Deja de ser grano. Nosotros debemos, o tenemos, si queremos la vida eterna, morir a ser un grano para germinar. Y después de germinar, y germinar quiere decir que empieza a desgarrarse la capita del frijol o del grano, empieza a desnudarse ese grano y brota la semilla. Pero una vez dejó de ser grano, quiere decir que como grano debemos morir para poder germinar. Y tiene que ver con el grano de mostaza. Cuando un grano de mostaza, dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, quiere decir que cuando yo tengo la palabra del Señor en mi corazón, la tengo, la creo, simplemente me dejo morir, pero no solamente para morir, sino porque después de eso germina y brota esa semilla para resurrección. Nosotros no solamente debemos morir, sino resucitar. Y el resucitar es dejar de ser el que yo era para ser esa semilla que da fruto, porque un grano solo no da fruto, ¿cierto que no? Un grano solo se puede secar, puede estar abandonado, puede estar regado o tirado en el piso o en la basura, donde sea, pero si no cae en una tierra y muere dentro de la tierra,
y morir es dejar de ser grano porque germinó y brotó. Nosotros como cristianos tenemos que tener la conciencia, iglesia, de que debemos dejarnos morir y en esta tierra que somos nosotros cultivarla, y cuando es buena tierra para que germine y brote el fruto de Dios, debe ser una tierra que se ha preparado en la palabra del Señor, una tierra que se deje sembrar la semilla buena para que dé fruto. En Romanos 13:11 dice, Romanos 13:11 tiene que ver con este punto donde estamos hablando de estar dormidos. 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pronto, cada vez que conocemos más la palabra, sentimos cerca de nosotros, más próxima a la salvación, pero sabiendo que es hora de levantarnos y de despertarnos. ¿De qué? Muchos sueños, ¿cierto? Y espiritualmente, ¿cuál es el sueño? Que no despertamos y nos damos cuenta de que la vida en Cristo es resucitar, es permitir que Él venga a glorificar su vida en nosotros. El número 6 de lo que estamos viendo en toda esta enseñanza que tiene que ver con la muerte de Lázaro dice que digo que creo, pero no he visto la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros como cristianos podemos decir yo creo, esa palabra ya me la sabía, esa historia yo ya me la sé, pero no hemos visto porque no hemos permitido que la gloria de Dios esté en nosotros? ¿Y sabe de qué manera se ve la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas? No porque muramos solamente con Cristo, sino porque resucitamos juntamente con Él. Y resucitar es que ese viejo hombre quedó en el pasado y yo permito nacer, permito que Él nazca en mí, que yo nazca de la simiente del Padre y que ese hombre espiritual sea el que se deje gobernar por ese Espíritu de Dios que vimos con E mayúscula, que sea el que nos ayude y nos deje tomar las mejores decisiones. Porque si las seguimos tomando nosotros, nunca vamos a darnos cuenta que pasamos de la vieja naturaleza a una nueva vida que se llama la resurrección. Y en la resurrección, si nosotros no hemos resucitado o no nos hemos dispuesto a que como grano muramos para poder germinar y resucitar y dar fruto, no vamos a dar la gloria a Dios, ni vamos a mostrar al resto del mundo, a la familia, al que queremos convertir, de que ya dimos fruto y que se germinó ese fruto en nosotros, porque renunciamos a ser un grano, sino que tomamos la decisión de que ese grano pudo morir, porque lo dejé morir. Si vamos en el mismo Juan, en el 20, siguiendo la historia, Juan del 20 al 27. ¿Qué pasó después? Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, en el 23, Juan 11, 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Todos aquí en la iglesia podemos decir, uy, yo voy a resucitar en el día postrero si me toca la muerte. Vamos a resucitar, como dice la palabra, pero Dios quiere que nosotros seamos más conscientes de que la resurrección es ahora, de que debemos resucitar desde ya, de que la decisión de glorificar a Dios es en la tierra, porque luego la gloria será cuando nos encontremos en las nubes con Él. Entonces primero debemos hacer la tarea nosotros de que las personas que no conocen a Cristo y en la misma iglesia vean al Padre glorificándose en mí a través de esa resurrección. ¿Cuál resurrección? No eres la persona que yo te conocí hace un mes, hace un año, hace 6 meses, en la universidad, en el trabajo, en la casa, en la familia.
Eso es mostrar la gloria de Dios, porque mostramos que resucitó Cristo conmigo, que morí con Él, porque fui y llevé todos mis pecados a la cruz, dejé que Él cargara los pecados míos, se los llevara y quedaran en el olvido. Pero después de eso, soy una nueva persona, porque ya Cristo es el que vive en mí. Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, después de haber dicho esto, pasando al 38, vamos al 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Y ahí se me venía a memoria también un salmo donde el Señor nos habla de que un muerto no adora a Dios. Necesitamos estar vivos para adorarlo. Necesitamos estar con Él, el Espíritu de Cristo, dentro de nosotros para adorar al Rey. Y cuando Jesús dijo: desatadle y dejadle ir, viene algo a mi corazón tan precioso, y es que cuando estamos muertos, estamos atadas las manos, estamos atados a los pies, porque mira también que dice: envuelto en un sudario, el rostro envuelto en un sudario, las manos atadas, los pies atados y vendados los ojos. Así estamos cuando morimos. Por eso necesitamos que Él nos resucite, porque resucitado, Jesús dice: desatadlo y dejadlo ir. Y una vez resucitado, ya no estamos atadas las manos ni los pies, sino que vamos a usar esas mismas partes de nuestro cuerpo con lo que hacíamos el mal antes, para hacer lo bueno, para que lo que hacíamos cuando estábamos muertos, pero viviendo en esta vida para hacer el mal, necesitamos ser resucitados e ir y dejar que Cristo venga y nos rescate, para que cuando nos rescate seamos libres, como hablábamos al principio, que el Espíritu de Cristo fue el que vivificó a su amigo, al que le contaba los secretos, al que le hablaba de él mismo, al que esperaba la gloria y que Dios lo honrara, y donde se vio el milagro. Y hay algo bien hermoso en el 45, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Mira, iglesia, cuántas cosas puede hacer Dios en tu vida, o que tal vez ya haya empezado a hacer, y muchas personas por ver, sin saber qué está pasando, no es: ay, mira, se resucitó en Cristo, todas las maravillas que está haciendo. O sea, no sabrían los términos, pero tú que resucitaste en Cristo, van a ver los cambios en ti, en la universidad, en el trabajo, en la casa, y van a creer en Jesús solo por ver lo que Dios está haciendo en ti, porque notan en ti la persona que eras y que ya no eres, porque es Cristo el que actúa y el que vive por ti. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si estamos siendo glorificados? Vamos a Romanos 6, del 5. ¿Qué pasa cuando estamos, qué pasa con ese gran secreto o misterio de ser glorificados en Él, y cómo glorificamos al Padre? Romanos 6 dice así, desde el 5. Romanos
6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Somos iguales a Él porque decidimos morir y entregar algo bien valioso. Jesús entregó por nosotros algo que valía mucho. La sangre no tiene precio, su vida no tiene precio, es santo, ni tendría que haber venido a esta tierra, y lo hizo por amor a ti y a mí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, nuestro viejo hombre crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No solamente es vivir, sino saber que no solamente es morir, sino saber que vivimos con Él. El 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Eso mismo pasa con nosotros, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cuando nosotros estamos dispuestos a que Él venga a ayudarnos a morir a todas las cosas, al pecado, como Él lo hizo una vez y para siempre, ahí estamos aceptando que Él viva para nosotros. Y hay algo bien precioso en el Juan 12 que tiene que ver con el grano. Juan 12, 20. Cuando Él estaba presintiendo el momento de su muerte, Él sabía que iba a pasar por algo bien duro, y desde que llegó a la tierra sabía lo que venía. Desde que nosotros empezamos la vida cristiana, iglesia, debemos saber que nacimos o que vinimos a esta tierra para morir, para que todo el tiempo sintamos que eso es parte de nuestra vida en Cristo, y con Cristo decidir morir. Y dice en el 20, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta, en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Quién lo dijo? Jesús. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Y esto me trae un mensaje muy precioso. Jesús, ¿con quién estaba arriba en el trono de Dios? Con el Padre y su Santo Espíritu. Él no quiso quedarse solo, y eso me inspiraba la ternura del Señor. En todo lo que veo de Él todos los días me inspira ternura, pero esto es lo más hermoso. Él decidió darnos ejemplo de venir a morir por nosotros, para no quedarse solo, porque Él quería compartir la gloria y la herencia que el Padre le había dado contigo y conmigo. Y eso es lo que nosotros no valoramos como hijos de Dios, como hijos del Rey. Él decidió venir a morir, y por eso está este ejemplo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y Él a qué vino, a morir por ti y por mí, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y mira lo que viene aquí: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y aquí hay algo que reflexionar también. Jesús amaba la vida de ¿quién? La tuya y la mía. Por ti dio su vida, lo entregó todo.
Y dice él con el ejemplo, porque él está hablando con el ejemplo, no solo con su palabra. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amar la vida en este mundo es aferrarse a todo lo que no hemos sido capaces de soltar, a querer seguir siendo ese grano. Porque la palabra de Dios no se equivoca cuando dice: si tuvieras fe como ese grano de mostaza, va a ser grande y crecer. Necesitamos tener fe para poder morir. Necesitamos creerle a Él que si entregamos la vida para Él, morimos para Él y daremos mucho fruto. Se necesita fe para eso, iglesia, porque se necesita fe para creer que hay una vida eterna y que podremos resucitar. Por eso el Señor dice: esta es la religión verdadera. Cuando nosotros nos preocupamos por amar al prójimo, por entregar todo de mi vida como Él lo hizo, preocuparnos por las viudas, los huérfanos, todo lo que Él ha hablado y enseñado, porque finalmente todos somos la cosecha que Él está esperando. Entonces, cuando como grano morimos, ayudamos a que la cosecha se aumente, y el día de la cosecha será grande, donde el Rey vendrá, porque no amamos nuestra vida. ¿Cuánto nos preocupamos que si ya nos vamos a morir, que si estamos enfermos, que qué nos está pasando, que esta vida tan horrible? Dice el Señor: el que ama su vida, ¿qué va a pasar? ¿Y qué tenemos que hacer? Aborrecer la vida de este mundo, las cosas vanas de este mundo. Si no la aborrecemos, no vamos a ganar la vida eterna. Dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará, ¿quién? Mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Y cómo lo honrará? Con la resurrección. Entonces, el mensaje del día de hoy no solamente es que debemos nacer, crecer, y vamos a ver una imagen para terminar, para que nos quede algo gráfico aquí en la primera. En la vida normal del mundo, de este mundo, de la tierra, de los hijos del mundo o de la tierra, el ciclo de la vida, hemos aprendido en el colegio, cuando estábamos pequeñitos, que el ciclo de la vida, o en biología dice que ¿qué nos pasa a todos en la tierra? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Por eso no hay esperanza para los que no conocen a Dios en la tierra, porque todo el mundo dice, o hasta toman un versículo: comamos y bebamos, que mañana moriremos, porque solo conocen hasta ahí. Pero los hijos de Dios conocemos esta otra parte, que los hijos de Dios nacemos, crecemos, vamos a leerlo todos, 1, 2, 3, nacemos, crecemos, morimos. Eso es lo que nos pasa a los hijos de Dios. No nos podemos quedar como la ley en la tierra, la naturaleza terrenal, que nos quedamos, nacemos, nace, crece, reproduce y muere, sino que como hijos de Dios nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y resucitamos. Y en la otra está el muñequito, dice: el grano, si no muere, quedará solo. Iglesia, ¿ustedes saben a qué se parece la soledad en la eternidad? En el infierno, donde hay tinieblas y oscuridad. Si aquí decidimos vivir en las tinieblas, vamos a quedar solos. Y Jesús no nos dio ejemplo de Él estar solo. Él quiere compartir la eternidad contigo y conmigo. Y dice: pero si muere, el grano, si no muere, queda. No queremos quedar solos. En la oscuridad, en el infierno, no nos vamos a saludar. Si nos portamos mal y vamos a estar allá, es para estar solos una eternidad. Pero si muere, si germinamos, si pasa lo otro, llevará mucho fruto y seremos parte de esa cosecha que el Señor quiere levantar entre sus hijos. Entonces la tarea hoy es reconocer que lo que le pasó a Lázaro, que no era una enfermedad de muerte, nada de lo que tú estés viviendo hoy es para muerte, nada, créetelo, es porque Dios necesita glorificarte en ti, para que Él te pueda ayudar a través de su Santo Espíritu a pasar las pruebas que tú no eres capaz de pasar, y que solo con el poder de su Santo Espíritu podemos germinar y dar fruto. Pero si morimos cada día
a cada pecado, a cada falta, a cada ofensa y todo lo que sea contrario a la verdad que el Señor necesita que muramos. Ponte de pie, iglesia, y vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y te rogamos que esa palabra que tú nos has enseñado, que has traído a nuestro espíritu, a nuestro corazón, pueda ser revelada en cada uno de los corazones, Señor, donde tú nos muestres que es necesario morir, pero también es necesario resucitar. Y el resultado de resucitar es que tú nos pulas cada día, que nos lleves de gloria en gloria, viéndote a ti cara a cara, mirando tu palabra, y donde sea tu poder y tu espíritu el que nos transforme cada día. Ayúdanos, Señor, a poder entender que se trata de morir, que se trata de yo como ese grano, poderlo llevar a la muerte y tomar la decisión de que seas tú en esta buena tierra que tú mismo me ofreces, donde pueda morir ese grano y germinar para dar esos frutos que tú necesitas, que demos y que seamos apetecibles a toda aquella persona que necesita ver la luz en esta oscuridad, en esta tierra donde necesitamos mostrar que tú eres luz, que tú vives, que tú brillas y que tú eres la lámpara que nos alumbra el camino en todo tiempo. Pídele perdón al Señor ahí donde tú estás y sientes en tu corazón que Él pueda perdonar esa falta de decisión en tu vida de morir cada día algo. Pídele perdón al Señor si sientes en tu corazón de que has estado confiado en ti mismo y que no necesitas morir a nada porque la palabra no ha llegado a alumbrar tu corazón. Pídele que te resucite, que la gloria del Padre venga a ti, para que en medio de esa resurrección pueda nacer ese nuevo hombre espiritual. Pídele al Señor que puedas tú comportarte como un digno amigo, como un digno siervo que presta los oídos para obedecer al Señor en todo tiempo. Gracias, Padre, por este tiempo, y te ruego que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de los corazones. Gracias, Padre, por este tiempo y porque sabemos que tu presencia y tu Espíritu Santo habla a cada uno de nuestros corazones. Te rogamos que siga tu presencia acompañándonos en este momento y en todos los días de nuestra vida, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.